Por acá no. Perfecto. No, si alguien intentó hacerlo, a ver si puede entrar mucho al final. Yo había entrado, pero no Sí, vi nada y... Sí, sí. sí, claro. A mí me pasa lo mismo. Es decir, yo veo este, la materia de la asignatura, pero no estamos matriculados ninguno de nosotros, ¿sí? Ni los docentes de ninguna de las asignaturas, ni tampoco los estudiantes. Por lo menos eso fue lo que vi de mañana. Ahora de tarde no he intentado ingresar. ¿Y cómo pudiste ingresar? ¿Quién fue que habló? ¿Castillo? Sí, Yo. Ah, sí, pasa que el año pasado ya sí, teníamos sí, y sí. entré con el mismo usuario y eso. Ahí está, O sea, perfecto. no cambié nada. Está. Pero te ratificás lo que dije, ¿no? Como que no podés, no encontrás nada. Solamente la asignatura. Tampoco la asignatura. En realidad entré mismo a la así nomás y no busqué mucho tampoco. Así que Ah, no me fijé. Ahora me sí, fijo no. igual. No, y está complicado, les digo, porque hay una estructura allí de grupos que son algunas del año pasado, y claro, se hace cada vez más denso eso. En realidad, no digo que haya que suprimir nada, pero digo, por lo menos archivar o tener en otro lugar los grupos de años anteriores. Sí, ahora Bueno, entré y no me aparece ningún curso, nada. ¿qué tal, Zamboni? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, eh, habíamos subido también, bueno, muchas gracias por tu comentario. Vamos a compartir pantalla para ver alguna cosa que quería ver con ustedes. Lo que subimos a la plataforma, ahí la que estamos manejando ahora para subir material, eh, subimos, capaz que alguno todavía no lo vio recientemente, lo subimos ayer, sobre el inductor. Habíamos ya hablado sobre el resistor, sobre el capacitor, vimos los 4 modelos matemáticos. En el caso del capacitor, además, se agregaba el principio de continuidad de la carga eléctrica y de la tensión. Y ahora aparece el inductor o la bobina, como le quieran llamar. ¿No? Acá dice, se define el inductor aislado magnéticamente como elemento básico de red. Cuando hablamos de un inductor aislado magnéticamente, quiere decir que no interactúa con ningún otro inductor ni con un campo magnético externo, ¿no? Solamente el campo magnético que él genera, ¿no? Solo con él mismo. Y se desarrollan los principios de continuidad, análogamente al caso del capacitor, ¿no? Del flujo concatenado y de la corriente en el inductor. ¿Sí? El flujo concatenado va a ser el símil desde el punto de vista matemático de lo que era la carga eléctrica para el capacitor. ¿Sí? Hay una dualidad en cuanto a las magnitudes. ¿Sí? Ven que está ingresando un compañero. En cuanto a las magnitudes, les decía, de las magnitudes eléctricas, este, del capacitor y del inductor, hay una dualidad. Por ejemplo, la carga eléctrica, como decíamos, para el capacitor, tiene su símil en la bobina, que es el flujo concatenado. Más allá de que la interpretación que nosotros le damos, evidentemente, en la realidad o en la física tangible no es lo mismo, ¿no? Obviamente son cosas diferentes. Pero desde el punto de vista matemático son equivalentes por la forma operativa en la que queda configurado dentro de cada ecuación. Por ejemplo, la tensión del capacitor viene eh, a cumplir el principio de dualidad con la corriente del inductor, ¿sí? El comportamiento va a ser muy similar. Por eso, si la tensión del capacitor cumplía con el principio de continuidad, igual que la carga eléctrica,
En el caso del inductor, el flujo concatenado, como dijimos, y la corriente van a ser también de igual característica, van a cumplir con el principio de continuidad. No pueden cambiar abruptamente, ¿sí? En la realidad, justamente es lo que significa la interpretación que le damos al principio de continuidad es esa. Es ese. El sentido de que no pueden cambiar a tiempo cero, ¿no? Bien, eso queda explicado allí en los videos. Igual, esto es simplemente un comentario que hacemos para que lo vayan viendo, promocionando el material subido para que ustedes lo puedan ir viendo en la semana y obviamente lo comentamos la clase que viene. Bueno, ahora sí, vamos a la prueba, que es lo que creo que todos más o menos estábamos esperando. La prueba diagnóstica tiene como finalidad recabar información sobre el conocimiento que tienen los estudiantes. Obviamente que habría que haberla hecho al principio de año. Yo me basé en la que tengo implementada de años anteriores, pero obviamente con las modificaciones que requirieron los cambios que estamos viviendo, ¿no? O sea, la situación en la que estamos virtual nos obliga a que las pruebas cambien también sus características. Creo que alguien está por ingresar. Sí. Ahí está. Bueno, la primera, perdón, les decía que adaptamos la propuesta para que pudiese aplicarse en el marco actual en el que estamos, ¿no? Para que pudiéramos hacerlo a través de esta modalidad que es usando el cuestionario de Google. Un poco la idea también es ajustar, en condiciones de presencialidad, esto ayuda a que de repente uno pueda hacer u omitir, según el caso, algunas demostraciones que se supone que muestran cuáles serían los resultados que tendríamos que tener para determinado razonamiento, determinado procedimiento. Creo que en nuestro caso hay cosas que no las vamos a poder hacer en forma presencial, porque el tiempo que nos va a quedar va a ser mucho menor que en un año normal. Pero bueno, está la posibilidad de que si alguien tiene alguna duda, lo podamos hacer. Hago algún video explicativo sobre algún punto en particular que les genere duda en alguno de los ítems de la prueba, ¿no? Que, digamos, les genere duda de cómo se llega a eso, ¿no? A demostrar determinado resultado. Vamos a la primera. Dice, no me quiero extender mucho porque tenemos una sesión de 40 minutos, así que quiero que en menos tiempo podamos terminar. Dice, dada la siguiente red, eran 7 preguntas, ¿verdad? Dada la siguiente red, la expresión de cálculo de la tensión entre los terminales A y B es, ¿sí? Y ahí dábamos una nota orientativa. Podían aplicar los teoremas conocidos, teoremas básicos, Thevenin, Norton, superposición, o simplemente las leyes de Kirchhoff, y la ley de Ohm. Se trata de una malla formada por dos fuentes, ¿verdad? Dos resistencias o resistores, y de la cual nosotros queremos obtener la tensión entre los extremos A y B, entre los puntos A y B, que unen justamente las parejas de esas fuentes y resistores. Y había tres soluciones, ¿sí? Y acá tenemos la solución correcta. La solución correcta era la solución número 1. Disculpen,
Tengo un problema con la ruedita del mouse. Ahí va. Hay un teorema que en electricidad se conoce como teorema de Millman, que generaliza esto, que ahora lo vamos a ver, te digo, en otra de las preguntas, la siguiente creo, donde si se tienen varias fuentes conectadas a través de resistencias a dos puntos, la tensión entre esos puntos se puede calcular fácilmente. Bueno, acá queda el producto cruzado, B1 por R2 más B2 por R1 sobre R1 más R2. Es decir, la suma de los productos cruzados de las tensiones de las fuentes cuando son dos fuentes y dos resistencias nada más, ¿no? ¿Sí? B1 por R2 más B2 por R1 sobre la suma de las dos resistencias. Esa era la respuesta correcta. Después lo demás era fruta nomás que tirábamos para, bueno, si alguno caía, caía, ¿no? La idea era que ustedes, si no lo sabían, lo pudieran demostrar, ¿no? Se hace en pocas cuentas, miren que no es muy complicado, para que tengan una idea. Acá tienen una malla, definen la circulación, el sentido de la corriente, no importa, en este caso, como B1 y B2 son arbitrarias, puede ir para un lado o para el otro. Eso sí, después que definen el sentido de la corriente, tienen que determinar las polaridades, ¿no? La corriente en una resistencia, ya vimos, hablamos de los sentidos de referencia, ¿no? La corriente en un elemento pasivo va del terminal positivo al terminal negativo. O dicho de otra manera, la corriente va de más a menos, ¿no? Para ser más directo. Bueno, la segunda generaliza lo que decíamos, ¿no? Dice allí, generalizando la propuesta del ítem anterior, ¿cuál de las siguientes expresiones será la correcta? Para obtener la tensión BAB en una red con n ramas, ¿sí? La misma situación del caso anterior. Lo mismo y la misma nota orientativa, ¿no? Lo único que ahora con n fuentes y n resistencias. Bueno, la cosa es que varía un poco. La expresión general es de la que se vale la expresión de la respuesta anterior como respuesta correcta. Acá la respuesta correcta era la número 3, perdón, sí, era la 3. Tengo un problema con la rueda del mouse, como les decía, acá está. La respuesta correcta es la número 3. En el caso de tener varias ramas iguales, lo que se hace es la tensión de cada rama, de cada fuente, de cada rama, sobre la resistencia que le corresponde. Se suman todas, ¿verdad? La tensión de cada fuente sobre la resistencia que tiene en serie, se suman todas y se divide sobre la suma de los inversos de las resistencias. Esa era la respuesta correcta. ¿Saben cuál es la mejor manera de demostrar esto? Usando el teorema de Norton. Ustedes, si aplican Norton entre los puntos A y B, lo demuestran de manera inmediata. Ese teorema se llama teorema de Millman, ¿sí? Que permite generalizar para n fuentes y n resistencias. La solución es esa, ¿sí? La suma de las tensiones sobre las resistencias que están en serie, dividido la sumada de los inversos de las resistencias. O de las impedancias, si fueran impedancias, ¿no? Pasamos al 3. ¿Sí? La pregunta 3 decía definir cuál de las siguientes respuestas corresponde a la expresión de la corriente total, Ix, establecida en el circuito de la figura. ¿Ah? Misma nota orientativa que las anteriores. Este circuito es el símil, pero con fuentes de corriente. O sea, todo lo que antes estaba en serie ahora está en paralelo, ¿no? Las resistencias 1 y 2 en paralelo con fuentes de corriente. Y lo que se pide no es la tensión AB, sino la corriente que va de un generador hacia el otro, ¿verdad? ¿No? Suponiendo que R1 y R2 son las resistencias internas, ¿no? Podríamos interpretarlo así. Bueno, acá la cosa cambia un poquito, ya no es producto cruzado, acá es el producto directo.
producto directo, como decíamos. ¿Sí? Acá la mejor solución es usar el teorema de Thevenin. ¿Sí? Como en el caso anterior era el teorema de Norton, acá lo mejor es usar el teorema de Thevenin. La corriente Ix es la suma del producto de las corrientes de las fuentes por las resistencias que le corresponden, dividido la suma de las dos resistencias. Y si fueran n circuitos como esos en serie, o sea, resistencias en paralelo con sus fuentes de corriente, pero todos conectados en serie, la corriente total que se establecería sería la suma de las corrientes de cada fuente por la resistencia que tiene en paralelo, dividido la suma de todas las resistencias. Pero les digo, con cualquiera de los principios anteriores se podría resolver. Bueno, acá tenemos otra cosa. Dice la cuarta, la expresión correcta para el cálculo de la corriente de la rama de Z1, corriente que llamamos I1. ¿Verdad? Acá tenemos el circuito, el dibujito. Son al conectar dos impedancias en paralelo con una fuente excitadora. La fuente no se muestra, pero produce una corriente que es I total y que se deriva hacia esas ramas que llamamos corrientes I1 e I2. Bueno, lo que dice la nota orientativa es aplicar la regla del divisor de corriente, ¿no? La regla del divisor de corriente también ocurre algo muy parecido a lo que entre la primera y la segunda pregunta que planteamos en la prueba. No es exactamente igual, o no queda igual, o hay alguna excepción cuando son dos ramas que cuando son n ramas. Cuando son dos ramas, el resultado correcto acá es la segunda respuesta, que es la corriente total, ¿sí? Por la impedancia opuesta. O sea, la corriente total, nosotros queremos hallar la corriente en la rama 1. Bueno, multiplicamos la corriente total por la impedancia de la rama 2, ¿sí? Y lo dividimos sobre la suma de las impedancias. Si fueran resistencias, se cambia Z por R y ya está. La que sigue, ¿sí? La respuesta que sigue, esto se hacía con ley de Ohm y Kirchhoff, nada más. Lo mismo que con la quinta. La quinta pregunta lo generaliza. Dice, la corriente resultante en la enésima impedancia, I sub n, en la última, al conectar n impedancias en paralelo con un generador, se corresponde con la siguiente expresión. Es la misma regla del divisor de corriente, pero ahora genérica. ¿Sí? Y acá la solución es la primera. Es la corriente total, ¿sí? Que ingresa al paralelo, sobre la impedancia de la que queremos hallar la corriente, Zn, dividido la suma de los inversos de todas las impedancias. Entonces ustedes dirán, pero es diferente a la pregunta número 4. Sí, por lo que decíamos. Cuando son dos ramas, si ustedes cambian y quitan todos los términos, ¿sí? Y dejan Z1 y Z2, por ejemplo, y hacen un denominador común, pasan de esta ecuación general a la ecuación particular del caso anterior. Cuando tienen dos ramas, que quedaba I total por Z2 sobre Z1 más Z2. Bien, ya estamos terminando. La número 6 pedía una demostración. Ahí ustedes lo hicieron, o sea, si hicieron lo que se pidió, en realidad, más allá de que no sabemos, no sé todavía si está bien respondido o no, pero la idea era que subieran las preguntas. Hubo alguien que jocosamente, a mí me causó un poco de gracia, porque dijo, no sé resolverlo, o yo no sé cómo se hace, vuelvo así. Bueno, la idea mía es hacer la resolución, y cuando tenga las respuestas, o sea,
Cuando tenga la resolución armada, yo se la subo a la plataforma para que la tengan. Si después incluso tienen alguna duda, hacemos un video explicativo, pero creo que no va a ser necesario. La sexta pregunta decía, se tienen dos resistores, problema más bien, ¿no? Es un problema. Se tienen dos resistores conectados en paralelo, R1 y R2, tales que R1 más R2 es igual a R grande, R mayúscula, donde R grande es un valor fijo o constante. Es decir, la suma de las resistencias es constante. Las pongo en paralelo y se pide demostrar y obtener la relación que deben guardar ambos resistores para que el valor de la resistencia paralelo resulte máximo, ¿no? Resultante sea máximo. Acá está indicado, ¿no? La resistencia resultante sería RP. Y yo tengo R1 en paralelo con R2. Yo puedo achicar R1 y agrandar R2, o hacer lo contrario, ¿verdad? Pero la suma de R1 y R2 debe ser la misma. ¿Esto saben cuándo se da? Porque no es una cuestión de casualidad o arbitraria. Pasa cuando ustedes, por ejemplo, tienen un preset, un potenciómetro, y puentean los extremos y lo usan para ajustar la resistencia, por ejemplo, ¿no? Porque a veces un potenciómetro lo utiliza para producir una tensión variable o ajustable. No. Cuando ustedes usan un potenciómetro como resistencia variable, a veces puentean los extremos de la pista de carbón y varían la resistencia según la posición del cursor del preset o potenciómetro entre los extremos y el cursor. Bueno, esa misma situación es la que pasa acá, porque cuando ustedes hacen el puente entre los extremos, lo que están haciendo es poner en paralelo las dos secciones del potenciómetro. Bueno, la solución acá corre por hacer, plantearse el paralelo de R1 con R2. R1 y R2 son las variables, pero no son variables independientes entre sí, una depende de la otra. Se pueden relacionar utilizando la constante que se da como dato, que es R grande. Entonces ustedes plantean el paralelo de las resistencias en función de una sola de las resistencias, o en función de R1 o en función de R2. Luego que tienen la expresión del paralelo en función de R1 o R2, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ponen R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿verdad? Producto sobre suma para hacer el paralelo de las dos. R1 la pueden dejar como R1, y R2, en lugar de ponerla como R2, la ponen como R menos R1. ¿Ah? Entonces les queda toda la expresión en función de R1. Luego que tienen el paralelo, o la expresión de cálculo del paralelo de R1 y R2, la derivan. Y después que tienen la derivada, la igualan a 0 y calculan el máximo, la posición donde se ubicaría la condición de máximo de ese paralelo. ¿Ah? Y bueno, esa condición es la que les permite obtener el resultado, que es lo que piden. La relación que deben guardar los resistores. La solución tenía que dar que R1 y R2 fueran iguales. Cuando las dos son iguales, el paralelo es máximo. Y vamos a la última, y ya nos quedan pocos minutos, nos quedan 7 minutos. Se nos corta la reunión. Dice, dada la asociación de un generador de continua real con una carga resistiva pura, RL, tal como exhibe la figura, se desea determinar y demostrar mediante cálculo diferencial la condición para máxima transferencia de potencia. Sí, este es el clásico teorema de máxima transferencia de potencia, que no lo hacemos genérico para que resulte sencillo y fácil de demostrar. Lo hacemos con tensión constante, es un circuito de corriente continua, donde entonces tenemos una impedancia interna que es resistiva pura, RG, una tensión en vacío del generador que es VG, asumimos constante, y lo único que puede variar es la resistencia de carga. RL la pueden ajustar, por eso tiene el símbolo de ajuste, ¿no? Una flechita que puede indicar que es un potenciómetro, un preset, una resistencia ajustable. Bueno, acá el procedimiento es muy parecido al de la pregunta o el problema anterior. Se resuelve planteándose una ecuación, derivándola, igualándola a 0 y obteniendo la condición de máximo.
Yo no les pregunto, pero yo me imagino que todos saben derivar. Parto de esa base, ¿no? Sobre todo porque eh, en algún momento tuvieron que hacerlo el año pasado, ya sea en cálculo o mismo en el curso probablemente en el curso de electrónica analógica, ¿no? Bueno, lo cierto es que acá la función que hay que desarrollar es la potencia en la carga. Ustedes pueden llegar a esa expresión haciendo el cuadrado de la tensión sobre la resistencia de carga, cuadrado de la tensión de carga sobre la resistencia de carga, o haciendo el cuadrado de la tensión de carga sobre la resistencia, o haciendo el producto, ¿verdad? Perdón, haciendo el cuadrado de la corriente por la resistencia, haciendo el cuadrado de la tensión sobre la resistencia, o haciendo el producto de la tensión por la corriente en la resistencia de carga. Y con eso obtienen una expresión que va a tener como única variable RL. Por eso la indicamos en minúscula, porque es una variable, ¿sí? Esa es la razón por la que no la indicamos con letras mayúsculas, ¿no? Por la nomenclatura la usamos en ese sentido, ¿no? Con ese criterio. Cuando una letra es minúscula, generalmente, que representa alguna magnitud o algún parámetro, es porque esa magnitud o ese parámetro puede variar. Bueno, esto era todo lo que teníamos para decir de la prueba. Lo único que resta por hacer ahora es corregirla. Y bueno, creo que ahora ya estamos en condiciones de aclarar que no va a afectar Es bastante obvio lo que voy a decir, pero puede ser que todavía alguno tenga la duda, ¿no? Ay, ¿me afectará el rendimiento? No. La prueba diagnóstica evalúa conocimientos previos, ¿no? Por lo tanto, no afecta para nada la calificación que ustedes vayan a tener en el curso en este caso, de análisis de circuito. ¿Ah? Pero bueno, tengan un poco de paciencia, calculo que para la próxima ya lo tengo corregido. Profe, Sí, a mí después me gustaría ver esas dos resoluciones sí, en el grupo, porque sí, claro. me quedó un poco ahí. Bueno, en cuanto lo tenga pronto, lo hagan limpio, lo pasen limpio, lo subo a la plataforma, al Classroom. ¿Tá? Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta para hacer. Y bueno, damos por ahora por cerrada la reunión entonces. Y bueno, vayan viendo los videos que subimos. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. El jueves que viene, perdón. El jueves, ¿no? A la misma Bueno, hora. hasta luego. Hasta luego. Que pasen Saludos, bien. Buen fin de semana. Hasta Buen fin de luego, semana. muchas Hasta gracias. luego. Gracias, chao, chao. Chau, chau. Profe, una consulta. Sí, La modalidad de las clases entonces están colgadas en Classroom y los jueves a esta hora para Sí. consultar dudas. exactamente. Bien. Sí. Y la modalidad de evaluación, digamos, ¿cómo se salva el curso y eso que no he llegado a tener una instancia es un con gran tema. nadie? No, está bien. Ahora lo que hicimos fue, la prueba diagnóstica sirvió también como mecanismo de evaluación. No es que no vayamos a evaluarla, nosotros yo la tengo que corregir. Es más, los resultados se los voy a pasar. Bueno, en este caso tú no lo hiciste porque te incorporaste al grupo recientemente, pero los demás van a recibir su resultado, van a ver en qué se equivocaron, en qué no. Y bueno, si fuera una prueba real, una prueba del curso realmente, tendríamos que traducirlo a una calificación que luego va al portafolio, a la libreta digital, ¿no? Pero la Bien. modalidad concretamente de las pruebas van a ser así. Mientras estemos en este marco de virtualidad, vamos a tener que hacerlo de esta forma, no queda otra. Pero son dos parciales y que hay nota de clase o cómo es. Bueno, el tema de que sean dos parciales yo todavía no lo sé. Me parece que vamos a hacer uno solo.
Está. Este, A final sí. de semestre. Por lo menos en este semestre. El semestre próximo, si volvemos a la presencialidad, probablemente nos dé el tiempo para hacer dos, ¿sí? Uno a mitad del semestre y otro al final. Tengan Ok. presente que, claro, cuando empezamos nuevamente bueno, nuevamente digo porque hago acopio de lo que ocurrió el año pasado. Eh, eh, Nos tuvimos que volver a adaptar a trabajar de esta manera y eso insumió tiempo, por eso ese tiempo afecta la situación, por lo que entendemos que me parece que a mí, por lo menos, hacer una prueba ahora y después hacer otra dentro de un mes, no,